Echa un vistazo a este conjunto de islas frente a la costa de China. Se llaman las Islas Kinmen y, curiosamente, no pertenecen a China. Es raro porque China es bastante territorial con su territorio. Digo, solo tienes que echar un vistazo a la disputa en el mar de China meridional sobre pequeñas islas artificiales para darte una idea. Sin embargo, estas sólidas islas naturales, justo frente a su costa, están controladas por, posiblemente, su mayor adversario, Taiwán, también conocido como la República de China, en contraste con la República Popular en el continente. Y esto no es lo más extraño para mí, lo más raro es que estas no son las únicas islas donde sucede esto. Taiwán también posee las islas Matsu, más al norte. Ambos grupos de islas están más cerca de la China continental que de la isla de Taiwán. Así que en este video quiero averiguar por qué, ya que China está tan empeñada en tomar todo Taiwán, pero no lo hace debido al difícil conflicto militar que eso desencadenaría. Sin embargo, no toman estas islas que aparentemente serían fáciles de tomar. Aquí está nuestro plan para entender esta historia. Primero aprenderé qué son estas islas, su tamaño, ubicación, población, cómo viven y cómo las protege Taiwán. Luego entender la historia de ellas, cómo llegó Taiwán a poseerlas en primer lugar. En tercer lugar, intentaré comprender por qué China continental permite que esto suceda, cuáles fueron sus intentos de tomar las islas, por qué fracasaron, y además especular sobre lo que podría depararles el futuro. Así que acerquémonos. Este es el archipiélago de Kinmen, también conocido como Quemoy. Están ubicadas a 10 kilómetros de la ciudad china de Xiamen, separadas solo por esta bahía y a una distancia mucho mayor de 187 kilómetros de la isla principal de Taiwán. De hecho, desde 2001 ha habido un servicio de ferry directo que conecta las islas con Xiamen, en China. Este ferry es parte del proyecto de los 3 enlaces que fue desarrollado por la República Popular China. El objetivo de esto es reunificar China continental con Taiwán estableciendo enlaces de correo, transporte y comercio entre ambos y este ferry de Kinmen es un enlace de transporte. Hay un montón de islas pequeñas que la conforman, pero esta grande y esta otra un poco más pequeña son las principales. Por ejemplo, Bukyu es un par de islas muy pequeñas al noreste con solo 700 habitantes, pero tiene un faro importante. Mira este mapa genial de la Fuerza Aérea Japonesa de 1943. Ahí señala ese faro, lo cual supongo que muestra lo importante y relevante que es para la navegación y la aviación. En la zona, la población de Kinmen es mucho mayor, llega a la impresionante cifra de 127,000 personas. Ellos izan esta bandera, que en mi opinión está súper padre, un fondo verde con su símbolo en el centro. El emblema muestra la arquitectura local estilizada. Tiene un techo de cola de golondrina con los caracteres chinos, que representan el nombre de Kinmen. También hay una forma de murciélago, que es un símbolo auspicioso en la tradición china, y significa armonía y buena fortuna. La forma exterior es una especie de flor de loto, que supongo también es típica en la cultura china. La fuerza de defensa local taiwanesa consiste en unos 3,000 soldados, lo cual no parece mucho, pero es un número bastante relevante. Para el tamaño de las islas y la ubicación estratégica del archipiélago, estar en la entrada del estrecho de Taiwán lo hace increíblemente valioso. La presencia militar en la isla ha sido constante en su historia reciente y al parecer atrae mucho turismo por ese patrimonio. Fortificaciones, túneles y búnkeres muchos de los años 50 cuando el ejército chino bombardeó las islas. En la segunda crisis del estrecho de Taiwán, estos fueron los intentos más recientes y quizá últimos de China para controlar las islas. Fracasaron, y más adelante en el video veremos por qué. Además, reciben mucho turismo por su arquitectura tradicional de Fujian. Además, cultivan cacahuates, camote y sorgo, un tipo de grano que utilizan para hacer el icónico licor Kinmen Kaoliang. El estado taiwanés posee la empresa que produce esta bebida. Las fábricas de licor generan grandes ingresos fiscales, haciendo de Kinmen uno de los condados con mayor ingreso per cápita en Taiwán. Y parece que el licor es bastante famoso en Taiwán y en toda China continental.
Busqué una botella para probarla en el video y mostrárselas, pero no estaba a la venta aquí. Ahora, chicos. Pero ahora necesitamos retroceder un poco porque la historia a largo plazo de Kinmen es fascinante, así que escúchenme sobre cómo se volvieron taiwaneses. En ese tiempo, Taiwán no existía como identidad nacional. Fue durante el reinado del emperador Yuan en 317 después de Cristo que se volvieron chinos. La invasión de los 5 bárbaros a China llevó a 6 familias chinas a mudarse a las islas y establecerse allí. Un tiempo después, durante el gobierno de la dinastía Tang en los años 600 y 700 más personas migraron allí, y fue entonces cuando se adoptó el nombre de Kinmen. Significa puerta dorada, quizá por su ubicación en la entrada de la bahía de Xiamen. El otro nombre de Kimui usado para referirse a ella parece ser una adaptación europea. Exploradores y comerciantes portugueses escribieron el nombre como Kimui, siguiendo la pronunciación local. En la dinastía Ming, más migrantes llegaron y la población creció. Y luego sucedió algo increíble, que de alguna manera refleja nuestra realidad actual en la región. En el siglo XVII, Abo Taiwán y Penghu, llamados entonces Formosa y Piscadores por los portugueses, estuvieron bajo dominio holandés, lo que no agradaba a los chinos. Así que Koxinga, un general de la dinastía Ming, usó Kinmen como base para navegar y capturar Taiwán. Y Penghu los europeos para hacer esto y para construir sus barcos. De hecho, taló la mayoría de los árboles de la isla, lo que llevó a una gran deforestación y luego contribuyó a la erosión del suelo. De todos modos, esa es una de las principales razones por las que las islas aún tienen poca tierra cultivable, pero lo realmente fascinante es que eso ocurre en general. Y el príncipe de Lu, un miembro de la dinastía Ming del sur, resistió la invasión de la dinastía Qing Manchu al continente escapando a Kinmen. De la misma manera en que Taiwán la mantiene hoy, independientemente de que la República Popular haya tomado el continente, los Ming la mantenían en ese entonces. Aunque los Qing conquistaron el resto de China, quizá esto anticipa lo que ocurrirá en nuestro futuro. Los Qing terminaron tomándola en 1663 y cuando la dinastía Qing cayó y China se convirtió en una república en 1912, permaneció bajo el control de la República de China. Así que aquí es de alguna manera el primer momento en que el predecesor del régimen actual de Taiwán tomó el control de estas islas. Pero luego volvió a suceder algo, y que una vez más refleja la actual rivalidad entre China y Taiwán y quizá justifica la propiedad de Taiwán hasta hoy. Porque en 1937 el Imperio de Japón capturó Kinmen durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa. En la Primera Guerra Sino-Japonesa conquistaron Taiwán y Penghu, China. El dominio japonés junto con Taiwán conecta directamente a ambas islas. Quizá una conexión más fuerte que la que existe entre Kinmen y el resto del continente. El propósito de la toma japonesa de Kinmen era usarla como una posición desde la cual atacar la ciudad vecina de Xiamen, que capturarían en mayo de 1938, pero siguió la conexión con Taiwán. Japón controló las islas hasta su derrota en 1945. Después quedaron bajo la República de China por solo 4 años, ya que inició el conflicto entre nacionalistas y comunistas tras la creación de la República Popular China en 1949. Ambos bandos reclamaron este territorio y el resto de China. A medida que el Ejército Popular de Liberación avanzaba, los líderes del Kuomintang de la República se vieron obligados a retirarse precisamente a la isla de Taiwán, pero algunas fuerzas se quedaron en la costa continental, precisamente en Kinmen, tal vez para cubrir la lenta transferencia de la administración y el ejército a Taiwán. En octubre de 1949, las fuerzas comunistas desembarcaron en Kinmen, iniciando la batalla de Guningtou. Aunque habían vencido en el continente, el Ejército Popular de Liberación tenía desventaja numérica aquí. 19.000 soldados terrestres se enfrentaron a 40.000 fuerzas nacionalistas con apoyo de su fuerza aérea y marina. Y curiosamente contaron con la ayuda en el liderazgo de un general japonés, Hiroshi Nemoto. Esta es una historia secundaria bastante fascinante, así que dame un minuto para profundizar rápidamente en ella, porque creo que también la vas a encontrar interesante. Hiroshi Nemoto, teniente general japonés en la Segunda Guerra Mundial, comandó las fuerzas imperiales en el norte de China. Tras la rendición de Japón en 1945, aunque muchos oficiales regresaron a Japón, algunos permanecieron en China. Y Hiroshi parece haber sido uno de ellos, además él era profundamente anticomunista.
Pensaba que si China adoptaba el comunismo, Japón sería el siguiente y toda Asia estaría en peligro. Entonces, ¿cuándo inició la Guerra Civil China? Él, junto con algunos otros oficiales japoneses, ofreció su experiencia al líder de la República de China, Chiang Kai-shek. Aceptó por su amplia experiencia combatiendo en ese territorio. Y así se encontró al mando de muchas de estas fuerzas, defendiendo Kinmen del avance del Ejército Popular de Liberación. Pero bueno, volvamos a la historia principal. Los nacionalistas ganaron, estaban muy fortificados. Este mapa de colocación de minas costeras por parte del 19 o ejército muestra eso. Este otro muestra los despliegues de tropas, con las fuerzas de la República de China en azul y las fuerzas del Ejército Popular de Liberación en rojo. Sabemos que la costa oeste de Kinmen estaba fuertemente fortificada para evitar una invasión. Además, esos 19.000 soldados comunistas estaban en malas condiciones. La mayoría de sus barcos eran botes pesqueros requisados. Mira, observa esta foto real de la invasión, básicamente eran barcos de madera. En cambio, este era uno de los barcos utilizados por la Armada de la República de China para su defensa y contraataque. Aquí vemos a algunos de los más de 5.000 soldados del Ejército Popular de Liberación que fueron tomados prisioneros después de la exitosa defensa de las islas. Esta batalla se considera crucial en la historia tanto de Kinmen localmente como de Taiwán como nación, porque fue un punto de inflexión decisivo o al menos un punto de referencia. En la guerra civil, la derrota comunista china mantuvo Kinmen bajo control de la República de China y frenó los planes de invadir Taiwán. La victoria aseguró la supervivencia de la República de China y transformó el panorama estratégico del estrecho de Taiwán. Esto responde otra de nuestras preguntas iniciales. Ahora entendemos por qué la China comunista no la tomó al conquistar el resto del país en la guerra civil. Lo intentaron y fracasaron, pero eso no trajo paz permanente a las islas, como sabemos. China sigue reclamando Taiwán y sus pequeñas posesiones, incluyendo Kinmen, posible punto inicial de una futura invasión. La puerta dorada ya no hacia Xiamen, sino hacia Taiwán. Tras el fin de la guerra civil, China intentó tomar las islas 2 veces durante las crisis del estrecho de Taiwán en 1954 y 1958. Durante estas crisis, el ejército chino bombardeó las islas de manera bastante extensa y Estados Unidos incluso consideró responder usando armas nucleares contra China. Incluso muchos lo consideran la primera crisis nuclear de la Guerra Fría. En ese momento, los jefes conjuntos del Estado Mayor de Estados Unidos recomendaron al presidente Eisenhower usar cualquier fuerza necesaria para defender Taiwán y sus territorios de los chinos, incluyendo armas atómicas. La frase Kinmen y Matsu se integró al lenguaje político estadounidense en los 60. En la elección presidencial, durante los debates, ambos candidatos, el vicepresidente Richard Nixon y el senador John F. Kennedy, prometieron usar fuerzas estadounidenses si era necesario para proteger a Taiwán de una invasión por parte de la República Popular China. Lo que nos da otra confirmación a nuestras preguntas iniciales, que es ¿por qué los chinos no terminaron tomando Kinmen incluso después de que la guerra civil había terminado? En ese momento tenían suficiente poder para hacerlo, aunque no para tomar Taiwán por completo. Y la respuesta parece estar aquí debido a la interferencia de Estados Unidos y la garantía de que intervendrían para defender Taiwán si Kinmen era tomada. Es interesante cómo esto se volvió un tema divisivo en la política de Estados Unidos entonces. En el debate presidencial entre Nixon y Kennedy, Nixon apoyaba firmemente ir a la guerra para defender Kinmen, mientras que Kennedy solo quería defender Formosa y no ir a la guerra por lo que consideraba islas estratégicamente indefendibles y no esenciales. Kennedy ganó la elección, pero China nunca invadió y esto sigue hasta hoy. También se mencionaron las islas Matsu, un archipiélago al norte, más cerca de China continental que de Taiwán, pero bajo control taiwanés. También tienen una población relevante, 12.000 personas. Su historia es esencialmente la misma que la de Kinmen, y así llegamos al día de hoy, con Kinmen y Matsu todavía bajo el control de Taiwán. Como resultado de la última resistencia nacionalista ante los primeros avances comunistas, lograron retirar sus fuerzas a Taiwán, donde sobrevivió la República de China. Su statu quo es un remanente de esa situación posterior a la Guerra Civil China, donde Estados Unidos era un gran apoyo para Taiwán y estaba listo para ir a la guerra para defenderlo. Esto duró hasta hace poco, al menos. Quiero decir, el presidente Biden reforzó el compromiso cuando estaba en el cargo. Pero sigue siendo una pregunta abierta si las nuevas administraciones estarán tan dispuestas a mantenerlo. E incluso si lo están,
Para Taiwán mismo, la isla de Formosa, ¿seguirán la postura de Kennedy y permitirán que los chinos tomen Kinmen? Supongo que tendremos que esperar y ver qué pasa. Si te gustó este video, hice uno similar sobre Bornholm, que es una isla danesa que en realidad está más cerca de Suecia, Alemania y Polonia que de Dinamarca. Así que creo que también te gustará si quieres verlo. Muchas gracias a mis patrocinadores por su apoyo directo y nos vemos la próxima vez para más conocimientos generales.